pastor, sean bienvenidos a la iglesia digital, sean bienvenidos al culto dominical. Hoy tenemos un hermoso servicio preparado para todos ustedes y esperamos que puedan seguir con nosotros en esta serie de sermones sobre la carta de Pablo a los Gálatas. Pero empecemos con una palabra de alabanza, con un himno nuevo. Este himno se llama Tu amor, Señor. Si usted lo conoce, por favor, cántelo conmigo. Dice así. Estoy aquí por ti, Jesús. Así estamos reunidos esta mañana en alabanza, en fe y en oración. Los invito a empezar nuestra liturgia con las palabras de nuestra confesión, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Omnipotente Dios, tú penetras los corazones, tú ves los deseos, tú ves los secretos más íntimos. Purifica los pensamientos de nuestros corazones por la inspiración del Espíritu Santo, para que te amemos como mereces y dignamente glorifiquemos tu santo nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y somos falsos. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios fiel y justo nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Por favor, repita después de mí las palabras de nuestra liturgia. Misericordioso Dios, confesamos que estamos esclavizados por el pecado y no podemos liberarnos nosotros mismos. Hemos pecado contra ti
en pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado de todo corazón, no hemos amado a nuestros prójimos como nosotros mismos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros, perdónanos, renuévanos y dirígenos, a fin de que nos complazcamos en tu voluntad y caminemos por tus sendas, para la gloria de tu santo nombre. Amén. Dios Todopoderoso en su misericordia nos ha dado a su único Hijo para morir por nosotros, y por sus méritos Él nos perdona todos nuestros pecados. Como ministro, llamado y ordenado a la Iglesia de Cristo, y con su autoridad, yo por tanto les declaro el pleno perdón de todos sus pecados. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alegrémonos ahora en la paz del Señor, en el perdón de Dios y en la gracia de Dios. Que la paz del Señor sea con ustedes siempre, también contigo. Compartamos la paz los unos con los otros. Están en la casa, comparta la paz con los que tengan ahí en la casa, que están mirando en vivo. Ponga ahí la paz del Señor sea contigo acá en el chat. Y si está solo, está sola en la casa, mire por la ventana y diga: la paz del Señor sea contigo. Porque desde aquí, desde la iglesia del Buen Pastor, yo le digo para atrás, y también contigo. Que la paz de Dios esté contigo siempre. Amén. Oremos. Todopoderoso y eterno Dios, en Cristo has revelado tu gloria entre las naciones. Continúa las obras de tu misericordia a fin de que todo el mundo, la Iglesia, pueda perseverar con fe sólida en la confesión de tu nombre, por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora quisiera tomar un momento para dar las gracias al equipo que hace que estos servicios sean posibles, acá en el Facebook y después en el YouTube. Gracias por estar aquí, gracias al equipo que pone su tiempo, su talento, sus recursos para hacer este servicio posible. Gracias a ustedes que están mirando, gracias por sus ofrendas, por sus oraciones, por su apoyo. Ustedes permiten que esto suceda también. Y gracias por compartir esta señal con otros. Ustedes saben mejor que yo quién necesita escuchar una palabra de Dios esta mañana, quién necesita escuchar una palabra de esperanza hoy. Gracias por compartir y gracias por ser parte de este ministerio. Ahora quisiera compartir con ustedes la palabra de Dios. Seguimos en la carta a los Gálatas, capítulo 3. Todo el capítulo 3 yo le invito a que usted lo lea en la casa. Yo voy a compartir con usted el capítulo 3 del versículos 21 hasta el 29. Y la palabra dice así: ¿acaso esto quiere decir que la ley está en contra de la promesa de Dios? Claro que no, porque si la ley pudiera dar vida, entonces la justicia realmente se obtendría en virtud de la ley. Pero según lo que dice la Escritura, todos son prisioneros del pecado. Para quienes creen en Jesucristo, pueden recibir lo que Dios ha prometido. Antes de venir la fe, la ley nos tenía presos, esperando que la fe fue dada a conocer. La ley era para nosotros como un esclavo que vigila a los niños hasta que viniera a Cristo, para que por la fe obtuviéramos la justicia. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos a cargo de este esclavo que era la ley, pues por la fe en Cristo todos ustedes son hijos de Dios, ya que al unirse a Cristo, el bautismo, han quedado revestidos con Cristo. Ya no importa ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Jesucristo, todos ustedes son uno solo. Y si son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham y herederos de las promesas de Dios les ha hecho. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias y paz que la Iglesia, a todos ustedes, de parte del Señor Jesucristo, en esta mañana. Continuamos con la carta a los Gálatas. Estamos en una serie de sermones sobre la carta de Pablo a los Gálatas. Son 6 capítulos de la carta, son 6 domingos de predicación, cada capítulo, un domingo por capítulo. ¿Dónde está la carta a los Gálatas? Está en el Nuevo Testamento. Es el 9º libro del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento empieza con Mateo, el 9º libro después de los Evangelios, después de Hechos, después de las primeras cartas de Pablo, es Gálatas. Si usted agarra la Biblia de tapa a tapa, son 66 libros de tapa a tapa. Si usted empieza en el Génesis, la carta de Pablo
a los Gálatas es el libro número 48. ¿Por qué estamos estudiando la carta de Pablo a los Gálatas? Porque es octubre. Octubre se celebran muchas cosas. Es el mes de la concientización sobre el cáncer de mama. Así que estamos, yo con mi estola rosada, en solidaridad con mis hermanas, y dar las gracias de nuevo a las mujeres de San John en Paseo que me hicieron esta estola hace algunos años atrás. Y también octubre es el mes de la Reforma, donde celebramos que Martín Lutero el 31 de octubre de 1517 fue a la puerta de la iglesia de la universidad donde él trabajaba y clavó las 95 tesis que dieron inicio a lo que hoy conocemos como la Reforma y lo que hoy conocemos como la Iglesia Luterana. En el pensamiento Lutero y en las publicaciones de Lutero hay dos cartas que son muy significativas. La carta de Pablo a los romanos, que será para otro año, para otra serie de sermones, y la carta de Pablo a los Gálatas. En esta carta, Lutero encontró mucha fe, mucha promesa, mucha salvación, mucha palabra de Dios. Tanto le gustaba a Lutero la carta a los Gálatas que él le puso un apodo, que el mismo apodo que le tenía la esposa. Como ustedes saben, Lutero se casó con una ex monja. Él era ex monje él mismo, y la ex monja se llamaba Caterina von Bora. Von Bora apellido, Caterina nombre, y le decía Katie, mi Katie, cariñoso, ¿no? Era el apodo de la esposa, Katie, mi Katie, le decía él. Y él le puso el mismo nombre a la carta a los Gálatas. Él decía que la carta a los Gálatas era como mi Katie, porque tanto amor y tanta bendición era para él esa carta de Pablo a los Gálatas. Eso yo creo que es un juego entretenido para hacer en la casa. Si usted está mirando con su pareja, si usted está mirando este servicio con el amor de su vida, dígale a su pareja, si yo fuera un libro de la Biblia, ¿qué libro sería yo para ti? ¿Qué libro te da este amor? ¿Qué libro te da esta esperanza? ¿Qué libro te da esta comunicación con Dios que tú le pondrías el mismo nombre que tengo yo? ¿Cuál libro de los 66 libros de la Biblia sería yo para ti? Ojo, que si le dice el libro de Job, no es buen indicador. Pero vamos a dejarlo ahí para la siguiente semana. Hoy nos vamos a concentrar en el tercer capítulo de la carta a los Gálatas. 1, 2, 3. Y en este capítulo repasemos un poquito ¿de qué se trata la carta? ¿Por qué Pablo escribió una carta a los Gálatas? Los Gálatas es una provincia de lo que hoy es Turquía, varias iglesias, todas en esa provincia de lo que hoy es Turquía. Él fundó esas iglesias, él las partió desde el principio, él predicó el evangelio por primera vez. Y después él se fue. Llegó otra gente a predicar, otra gente a liderar, y esta otra gente encontró que lo que había hecho Pablo no estaba bien, no estaba completo, que faltaba la ley, que Pablo no le había dado a esta gente nueva, a estos nuevos cristianos que no eran judíos, la ley de Dios, que los judíos tienen hasta el día de hoy. Y Pablo dice, no hay ley para los cristianos. Si usted cree en Jesucristo, no le hace falta tener la ley que los judíos tienen hasta el día de hoy. Y aquí quiero hacer una salvedad sobre la ley, porque la ley que estamos hablando, de la que estamos hablando hoy, no es la ley que usted y yo conocemos, ¿no? Si roba algo, por ejemplo, eso es contra la ley. Robar es contra la ley en casi todas las culturas, ¿no? Los judíos dicen que no hay que robar, los griegos también. Los Gálatas y Pablo y los judíos, todos ellos están viviendo debajo del Imperio Romano. En el tiempo en que Pablo escribe esta carta, años 50 en nuestra era más o menos, están todos debajo del Imperio Romano. El Imperio Romano, como ustedes saben, tenía un montón de leyes, así que no es que no hubiese ley. Claro que hay ley. Pero lo que Pablo está hablando es no la ley civil, sino que las leyes religiosas. Leyes religiosas como, por ejemplo, comidas que no se pueden comer por razones religiosas, o días que son más santos que otros por razones religiosas, o distinciones entre hombres y mujeres por razones religiosas. ¿Qué cosas se pueden y qué cosas no se pueden hacer según la ley religiosa?
Y a eso Pablo dice, no hay ley religiosa que valga cuando uno está en Cristo, porque en Cristo somos libres de hacer lo que queramos. Ese es el argumento central de la carta de los Gálatas a los Gálatas, y en el capítulo 3 Pablo se va a centrar en un hecho particular y va a ir de Moisés hasta el bautismo para llegar a Cristo. Fíjese. Están hablando entonces los que querían que los gente de la iglesia de los Gálatas cumpliera la ley del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, que Dios le dio a Moisés en el desierto. Y Pablo saca como ejemplo a Abraham, que Abraham por supuesto es el padre de la fe del pueblo judío, pueblo de Israel, y también según nosotros padre de los que somos cristianos. Pero eso viene de aquí, de la carta a los Gálatas, porque Pablo va a decir, bueno, ¿quieren hablar de la ley, muchachos? Hablemos de la ley. ¿Qué pasó con Abraham? ¿Cómo que Abraham? Bueno, ¿qué pasó entonces? Y ahora les pido que se pongan su sombrero de escuela dominical. Si usted nunca fue a escuela dominical, tome este sermón como su clase de escuela dominical. Abraham, libro de Génesis, primer libro de la Biblia, el padre del pueblo judío y cristiano también, él conoció a Dios, el creador del cielo y la tierra, cuando estaba viejo. No estaba muchacho. Cuando estaba viejo, la esposa era vieja, y los dos tenían una buena vida. Tenían recursos económicos, tenían buen estatus social, tenían de todo, menos hijos. No habían podido concebir ningún hijo. No tenían herederos, no tenían familia. Y Dios le dice a Abraham, Abraham, de ti voy a hacer una gran nación, y como las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Y Abraham, por supuesto, se queda, pero le cree a Dios. Le cree y dice, ok, así va a ser entonces. Entonces Pablo va a decir que Abraham creyó por fe, no por la ley, porque la ley fue dada a Moisés en el libro de Éxodo, que según la carta de los Gálatas es 430 años después. Así que cuando la Biblia dice que Abraham es justo, cuando la Biblia dice que Abraham encontró favor a los ojos de Dios, cuando la Biblia dice que Abraham es el número uno, no es porque Abraham haya cumplido con la ley, que todavía ni siquiera existía, sino porque creyó en lo que le dijo Dios. Por eso la carta a los Gálatas va a tener esa frase famosa para nosotros que somos luteranos: solamente hay salvación por fe. O la traducción, que tengo yo acá es: así el que es justo vivirá por fe. Y ese es el argumento central de la carta del capítulo 3 de los Gálatas. Pero leyendo el comentario de Lutero sobre esta carta, y el comentario de Lutero a la carta de los Gálatas es el comentario más famoso de la carta de los Gálatas hasta el día de hoy, él hace un comentario, Lutero hace un comentario sobre este capítulo que a mí no me había dado cuenta. Y lo encontré muy importante. Y se los comparto a ustedes, a ver si ustedes lo escucharon, lo vieron. Comentando Lutero sobre Pablo, que lo sacó a Abraham, aquí al argumento con los Gálatas, Lutero va a hacer el comentario sobre la fe. Y va a decir que la fe que Pablo está diciendo que Abraham tuvo, la fe que salva, la fe que justifica, la fe que nos perdona los pecados, que esa fe no opera en el vacío, no opera así sin ninguna circunstancia alrededor, sino que al contrario opera en nosotros. Y nosotros, usted y yo como personas, tenemos conocimiento, tenemos educación, tenemos experiencia, sabemos cosas. Y la fe, cuando escuchamos la palabra de Dios, la fe tiene que luchar contra nosotros mismos. La fe tiene que luchar contra mi conocimiento, contra mi experiencia, contra mi saber.
¿Me está escuchando? Cuando usted escucha la palabra de Dios tiene que luchar con su corazón. Porque usted sabe, usted conoce, usted tiene experiencia, usted sabe mejor que Dios. Volvamos a Abraham. Cuando Dios le dijo a Abraham que de él va a ser una gran nación y va a tener muchos hijos, hijas, él era viejo. No solamente él era viejo, la esposa era vieja, no podían tener hijos. Abraham sabía que él no podía tener hijos. Abraham sabía que su esposa Sara no podía tener hijos. Abraham sabía que era viejo, que no podía tener hijos. Pero la palabra de Dios fue tan rotunda que a pesar de saber mejor, creyó en la promesa de Dios, creyó en la palabra de Dios. Y por eso Él es justo, y por eso Él es salvo, y por eso Él es Abraham. Pero no solamente Abraham, sino que en la Biblia aparece un montón de veces cuando Dios le habla a uno, le dice cosas que son tan importantes, tan grandes, tan robustas, tan fuera de nuestro conocimiento, o tan fuera de nuestra capacidad de entender, que la palabra de Dios tiene que luchar contra nosotros mismos, contra nuestro corazón, con nuestro conocimiento, y llamarnos a la fe, no a la fe en datos, no a la fe en conocimientos duros, sino a la fe en la palabra de Dios, a la fe en la promesa de Dios. Fíjese en Noé. Cuando Dios le dice a Noé, construye una barca, un arca. Noé construye un arca porque las va a necesitar, vamos a hacerlo con diluvio y todos tienen que hacer un arca. Cuando Dios le dijo eso a Noé, no estaba ni siquiera lloviendo. Noé habrá mirado para el cielo y dice, ¿un arca? ¿Para qué un arca? Yo sé, tengo conocimiento, yo tengo experiencia. No, arca no. Y contra su propio conocimiento, contra su propia experiencia, Noé dice, ok, hagámoslo. No sé por qué, no entiendo, está más allá de lo que yo puedo imaginarme, pero voy a confiar en tu palabra, voy a confiar en tu promesa, voy a creer por fe. No era algo chiquitito que todo el mundo puede creer, sino que era algo grande, como un arca en el medio de no lluvia todavía, porque tú me lo dijiste. Esa es la fe, dice Lutero, la fe en cosas que son completamente más allá de la razón. Fe en cosas que no podemos ver, que no podemos entender, pero que creemos en lo que Dios nos ha dicho. Ustedes lo pueden ver también en María, la Madre de Dios. Como ustedes saben, ella era muchacha, adolescente seguramente. Cuando llegó el ángel Gabriel le dice, María, vas a quedar embarazada. Y no solamente eso, pero el hijo que vas a tener va a ser el Hijo de Dios. Ok, fácil de creer. No es fácil. María más que nadie sabía que no podía ser. No puedo quedar embarazada. No estoy embarazada porque como soy virgen. No sé mucho, pero sí sé cómo se hacen los niños. Y lo que yo estoy haciendo no me va a dar ningún niño. No puede ser. Yo tengo conocimiento, tengo experiencia. Yo sé cosas. Pero contra nuestro propio conocimiento, nuestra propia experiencia, Dios nos llama a creer en su palabra, a creer en cosas que son posibles más allá de nuestras limitaciones como personas. Dios nos llama a cosas grandes. Dios nos llama a creer en lo imposible. Dios nos llama a creer que todo es posible. Me hace pensar en otras cosas que suelen ser llamadas imposibles y que se hacen posibles por fe. Me recuerda, por ejemplo, el profesor Yunus. ¿Usted lo conoce, el profesor Yunus? Y-U-N-U-S, Yunus. Él es un profesor de economía que es famoso porque escribió el libro El Banco de los Pobres. Y El Banco de los Pobres es el libro más famoso con respecto a los microcréditos. Y él empezó a dar microcréditos, no $100, $50, a veces menos,
para gente que vive en extrema pobreza pudiese empezar su negocio, a salir de la extrema pobreza. Y él dice en su libro que nosotros podemos erradicar la pobreza en 100 años. En el siglo XXI podemos erradicar la extrema pobreza completamente. Y que la gente va a tener que ir al museo para mirar cómo la gente pobre vivía antes. Eso es duro de escuchar. Erradicar la pobreza, wow, parece mucho. Pero el profesor Yunus sigue diciendo eso y dice, no, se puede. Y él pone como ejemplo la aviación. Porque el ser humano no puede volar, ¿no? Se ha tratado de volar, usted sabe que no se puede. Pero al principio del siglo XX, los hermanos Wright volaron por primera vez. Y en 50 años más o menos, hubo una persona en la luna. Así que de no volar, a los hermanos volamos nosotros, y después avanzar en tecnología hasta poner un hombre en la luna, solamente 50 años. Yunus dice que lo mismo puede pasar con la pobreza, que en el siglo XXI podemos erradicar la pobreza. ¿Cree esto? ¿Cree en estas palabras? ¿Se puede erradicar la pobreza, la extrema pobreza? ¿Qué está escuchando que Dios le dice? ¿Qué está escuchando que Dios le está diciendo ahora mismo? Me hace pensar también en Martin Luther King Jr., acá en Estados Unidos, el pastor bautista que luchó por los derechos civiles. Él dijo ya en su momento que el día va a llegar en el cual las personas no sean juzgadas por el color de la piel, sino por el contenido de su carácter. Lo dijo hace 50 años, pero todavía resuenan las palabras hoy. El día en que la gente no sea juzgada por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Grandes, importantes obras, sueños, ideales. ¿Usted lo cree? ¿Cree que sea posible que la gente no sea juzgada por el color de su piel, sino que por contenido de carácter? ¿Qué está escuchando que Dios le está diciendo? ¿Qué está escuchando que Dios le dice hoy? O las mujeres, que las mujeres puedan ser líderes no solamente en el mundo, como presidentas, y senadoras y diputadas, sino que las mujeres puedan ser líderes también en la iglesia. Presidenta del consejo directivo, pastora, obispa. ¿Puede ser? ¿Qué está escuchando que Dios le dice? Por supuesto, ustedes saben que todavía el día de hoy, 2020, no todas las iglesias ordenan mujeres. Y antes de que nos abracemos todos acá con mucha alegría, porque nosotros sí ordenamos mujeres en la iglesia luterana, recordemos que no es hace tanto tiempo tampoco. Hace poco fue la celebración del aniversario de la primera ordenación a las mujeres. Pero lo hacemos. Lo hacemos porque escuchamos que Dios dice sí. Que Dios, cuando Dios llama, Dios no preocupa si es hombre, si es mujer, si es esclavo, si es libre, si es griego, si es judío. Dios llama. Así que si usted es una niña ya escuchando en la casa o una mujer escuchando este sermón, si usted está escuchando que Dios la llama al ministerio, usted tiene razón. Si usted está escuchando que Dios la está llamando a predicar la palabra de Dios, usted no está loca, usted tiene razón. Dios llama hoy, Dios te llama a ti. Sí. Y en este punto, donde la carta a los Gálatas, capítulo 3, donde nos llama a todos como hijos e hijas de Dios por la promesa. Les decía que Abraham creyó por fe, fue la fe, no la ley, sino que la fe, fe en la palabra de Dios, fe en la promesa, porque la promesa fue dada por Dios. Y Pablo va a decir que nosotros también tenemos una promesa, y esa promesa es la promesa del bautismo. Cuando usted y yo nos bautizamos en la iglesia y el pastor o la pastora lo toma y le bautiza en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Esas aguas bautismales traen la promesa de Dios, la promesa de la vida eterna, la promesa de la salvación, la promesa de la equidad, la promesa que somos todos iguales, la promesa que Dios está con nosotros todo el tiempo, la promesa que Dios está conmigo, contigo, así como tú eres, en tu completud, así como tú eres completo en tu identidad, en tu vida, en tu realidad. Dios está contigo, tú le perteneces a Dios y esa promesa es la promesa de la salvación, la promesa de la salvación que tenemos por fe como lo hizo María, por fe como lo hizo Noé y por fe como lo hizo Abraham. Así que usted y yo somos herederos de Abraham, herederos de la fe en Dios, porque en Dios todo es posible. Amén. Los invito a cantar la siguiente canción. Ya se la venía enseñando hace un par de semanas, les decía que acá en Estados Unidos es bien famosa en inglés. Se llama Sublime Gracia. A Cristo el Salvador cantamos, a Cristo el Salvador oramos, a Cristo el Salvador damos gloria y alabanza. Y los invito a que lo hagamos con las palabras del credo apostólico, diciendo juntos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo.
y nació de la Virgen María. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los muertos. Al tercer día resucitó, subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Volverá para juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Los invito ahora a que oremos como iglesia, como pueblo de Dios, unidos en el Espíritu. Por favor, si está mirando acá en vivo, ponga el nombre de la gente que usted quisiera levantar en oración esta mañana. Así podemos estar todos en la misma oración, en la misma fe. Oremos. Padre Todopoderoso, te damos gracias por las bendiciones que recibimos de ti. Gracias por salud, gracias por trabajo, gracias por tu provisión, gracias por todas las bendiciones que tú derramas sobre nosotros. Gracias, Señor, por el pan nuestro de cada día, que tú nunca falles en proveer. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Señor Jesús, Salvador, Redentor y Sanador, te pedimos por todos aquellos que están enfermos, en el cuerpo, en la mente o en el alma. En especial te pedimos por nuestras hermanas que están luchando contra el cáncer de mama, para que las sanes, las fortalezcas. Te pedimos también por aquellos que han perdido la batalla contra el cáncer y están ahora en tu gloria, donde ya no hay más dolor, donde ya no hay más muerte, donde ya no hay más lágrimas, sino que están en tu paz. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Espíritu Santo, te pedimos por todos aquellos que están en necesidad, que están orando, por tu presencia, por tu ayuda, por tu guía. Te pedimos por nuestros pueblos, por nuestras gentes, allá en Sudamérica, en Centroamérica, en el Caribe y acá en Norteamérica, de costa a costa, la gente que clama por ti. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. En esta fe, Señor, en la fe de Abraham, en la fe de Noé, en la fe de María, venimos a ti con nuestra propia fe en este momento de silencio santo. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. A ti, Señor, encomendamos a todos aquellos por quienes oramos, confiando en tu misericordia, confiando en tu palabra, confiando en la oración que tú nos enseñaste a orar, diciendo: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y el Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los bendiga ahora y siempre. Amén. Los invito a cantar nuestro último himno, que en el espíritu de la Reforma va a ser Castillo Fuerte. Castillo Fuerte es nuestro Dios, pero la vamos a cantar con una versión que hicieron los muchachos de la universidad. Así que si le parece que es diferente la versión, tiene razón. Es una versión diferente de Castillo Fuerte, pero la misma letra. Así que por favor cante conmigo si se la sabe.
Que el Señor me lo bendiga, me lo guarde y lo veréis mediante el próximo domingo. Amén.